Los monjes tibetanos almacenan grano durante décadas sin electricidad, envases industriales ni productos químicos. ¿Cómo es posible? Mientras la mayoría de la gente pierde sus reservas por culpa del moho, las plagas y la podredumbre, estos maestros de la supervivencia han desarrollado técnicas sencillas pero increíblemente eficaces. Hoy descubrirá los secretos milenarios que garantizan la conservación de los alimentos durante años y cómo puede utilizarlos para proteger sus propias reservas. Quédate conmigo hasta el final y descubramos juntos los secretos del cuidado tibetano del grano. La sabiduría milenaria de los monjes tibetanos y el almacenamiento del grano. La supervivencia humana siempre ha estado ligada al control de los alimentos. En la antigüedad, los pueblos que dominaban el almacenamiento de alimentos prosperaban, mientras que los que fracasaban desaparecían en las páginas de la historia. Los monjes tibetanos comprendieron esta realidad hace siglos, y aislados en monasterios en las montañas del Himalaya, desarrollaron técnicas de almacenamiento tan eficaces que su grano puede durar décadas sin perder calidad. Pero, ¿por qué importa esto hoy? Nos adentramos en una era de incertidumbre. Las crisis mundiales, la escasez, la inflación alimentaria y el colapso del sistema moderno de distribución pueden llevar a cualquiera a la desesperación cuando las estanterías están vacías. Y en este escenario, quienes sepan almacenar alimentos como los monjes tibetanos tendrán una ventaja inestimable sobre la mayoría de la gente. Los monjes dominan métodos de conservación naturales, libres de tecnología moderna, que garantizan que una simple bolsa de arroz o cebada dure generaciones. Si cree que los alimentos no pueden durar tanto sin frigoríficos ni envases industriales, prepárese para una sorprendente revelación. Antes de continuar, tenemos un regalo para ti que nos has acompañado por un tiempo. Hemos recibido muchos testimonios de personas preocupadas por el futuro y que no saben exactamente cómo prepararse para escenarios de crisis. Después de todo, ¿qué haría si surgiera una nueva pandemia? Si hubiera un apagón generalizado durante días o semanas debido a condiciones climáticas, una crisis económica severa, un atentado terrorista, protestas violentas o incluso una guerra. ¿Estarías preparado hoy para proteger a tu familia de la manera correcta? Pensando en eso, reunimos las mejores estrategias de supervivencia y las compilamos en una guía para ayudarte a ti y a tu familia a estar preparados para cualquier emergencia. Si quieres garantizar tu seguridad, aprender a almacenar suministros, protegerte y estar listo para cualquier situación, haz clic en el enlace del primer comentario fijado para recibir tu regalo y duerme tranquilo sabiendo que, si sucede algo, tu familia estará protegida. ¿Qué saben ellos que nadie más sabe? ¿Cómo aplicar estos antiguos secretos a la realidad moderna? Desentrañemos los misterios de estos verdaderos maestros de la supervivencia. La primera capa de protección, el almacenamiento en condiciones extremas. Los monjes tibetanos viven en uno de los entornos más hostiles del planeta. El Tíbet es uno de los lugares más altos y aislados del mundo, con temperaturas que caen en picado muy por debajo de cero y vientos feroces que castigan cualquier estructura desprotegida. En estas condiciones, la forma de almacenar el grano no puede fallar. La primera lección de los monjes es sencilla: la ubicación define la longevidad de sus existencias. Nunca almacenan el grano en lugares expuestos a la humedad, la luz excesiva o las variaciones bruscas de temperatura. Sus templos tienen salas oscuras y secas donde el viento frío natural impide la proliferación de microorganismos y parásitos. Pero hay algo aún más sorprendente: los monjes tibetanos han desarrollado estructuras subterráneas para el almacenamiento a largo plazo, donde la temperatura se mantiene estable a lo largo de las estaciones, evitando que el calor y el frío extremos afecten a la calidad del grano. ¿Cómo puedes aplicar esto a tu realidad? Utiliza entornos subterráneos o lugares con baja variación térmica. Si es posible, crea almacenes subterráneos o utilice sótanos, bodegas e incluso espacios climatizados de forma natural para conservar los granos. Evite los lugares expuestos a la luz directa. La exposición a la luz acelera la degradación de los alimentos, alterando su composición química y haciéndolos más susceptibles a las plagas. Mantenga el ambiente seco. La humedad es el mayor enemigo de la conservación. Si la habitación es propensa a la humedad, utilice desecantes naturales como el carbón activado para mantener el aire seco. Los monjes tibetanos entienden que una reserva bien conservada empieza por el lugar adecuado. Si ignoras este factor, hagas lo que hagas después, tus granos se pudrirán antes de que puedas utilizarlos. Protección contra insectos y roedores, el método impecable de los monjes. Una de las mayores amenazas para las reservas de grano no es el clima, sino los invasores invisibles. Ya sean gorgojos, polillas, cucarachas o ratas, basta un descuido para que todo un almacén quede destruido sin que nos demos cuenta.
Los monjes tibetanos llevan siglos enfrentándose a este problema y han desarrollado un método de protección infalible, sin necesidad de pesticidas ni productos químicos modernos. Su primera estrategia consiste en utilizar hierbas repelentes. Los templos tibetanos utilizan hojas secas de laurel, guindillas, clavo y azafrán esparcidos entre sacos de grano. Estos ingredientes liberan compuestos naturales que mantienen alejados a los insectos y dificultan la reproducción de las larvas. Pero los monjes no se detienen ahí. También utilizan ceniza de madera para recubrir el grano almacenado. Esto crea una barrera física que impide la infestación, ya que la ceniza altera el ambiente alrededor del grano y hace que el lugar sea inhóspito para cualquier tipo de insecto o roedor. Otro método fundamental es el uso de bidones de arcilla sellados. Estos recipientes garantizan un entorno libre de oxígeno, sofocando cualquier larva o huevo que pueda esconderse en los granos. Si quieres proteger tu propio ganado como los monjes tibetanos, aplica estas técnicas. Esparce hierbas repelentes entre las bolsas de grano. El laurel, el clavo, la pimienta y el azafrán son aliados naturales contra las plagas. Utiliza ceniza de madera seca. Esparcir ceniza entre los granos crea una barrera natural contra los insectos. Almacenar en recipientes herméticos. Los bidones herméticos de metal o cristal garantizan una protección adicional contra las plagas. La mayoría de la gente cree que los recipientes de plástico bastan por sí solos para mantener las existencias protegidas. Pero los monjes tibetanos llevan siglos demostrando que la naturaleza ya nos proporciona todo lo necesario para mantener los cereales intactos durante décadas. Si ahora su ganado fuera atacado por insectos, ¿resistiría o estaría condenado? ¿Aparecen a menudo roedores o plagas en tu casa? Házmelo saber en los comentarios. La técnica de eliminación del oxígeno. El secreto de la conservación durante décadas. Si hay un enemigo silencioso que puede destruir una reserva de grano sin que nadie se dé cuenta, ese es el oxígeno. La exposición prolongada al aire no solo acelera el deterioro de los granos, sino que permite la proliferación de hongos, bacterias e insectos microscópicos que comprometen su calidad con el paso del tiempo. Los monjes tibetanos se dieron cuenta de ello hace siglos y desarrollaron un método sencillo pero extremadamente eficaz para eliminar el oxígeno del almacenamiento de grano. ¿Qué hacen? En lugar de recurrir a la tecnología moderna, como los selladores al vacío o los absorbedores de oxígeno industriales, utilizan un método natural e ingenioso: carbón activado y hierbas secas. Colocan finas capas de carbón activado dentro de los contenedores de almacenamiento. El carbón absorbe la humedad residual y captura las partículas de oxígeno, creando un entorno en el que los hongos y microorganismos simplemente no pueden sobrevivir. Como complemento, hierbas como el laurel, el clavo y la pimienta negra se introducen dentro de los sacos de grano, ya que contienen compuestos naturales que ahuyentan a los insectos y evitan la contaminación. Pero los monjes no se detienen ahí. Para eliminar por completo la presencia de oxígeno en los bidones de arcilla donde almacenan los granos, recurren a un antiguo truco: el uso de fuego controlado. Antes de sellar los recipientes, queman pequeñas velas de grasa animal o aceite vegetal dentro de los bidones. El fuego consume el oxígeno restante, y al cerrar inmediatamente el recipiente, se crea un entorno hermético y libre de oxígeno que impide la proliferación de cualquier organismo vivo. Si quieres reproducir este método, haz lo siguiente: utiliza carbón activado. Se pueden colocar pequeñas bolsitas de carbón en el interior de los sacos de grano para eliminar la humedad y el oxígeno. Utiliza hierbas secas repelentes. El laurel, el clavo, la pimienta negra y el romero crean un entorno hostil para los insectos. Elimine el oxígeno con fuego. Si utiliza recipientes herméticos, queme una vela pequeña dentro del bidón antes de cerrarlo. El fuego consumirá el oxígeno y creará un entorno libre de contaminación. Este método permite a los monjes almacenar grano durante décadas sin utilizar ninguna tecnología moderna. Mientras el resto del mundo recurre a envases industriales y procesos químicos, ellos confían en técnicas sencillas y sostenibles. Fermentación controlada. La clave para aumentar la longevidad y la nutrición. Almacenar los cereales durante demasiado tiempo puede acarrear un grave problema: la pérdida de nutrientes. Con el paso de los años, el valor nutritivo de los alimentos puede disminuir, haciéndolos menos eficientes como fuente de energía en una situación de supervivencia prolongada. Los monjes tibetanos han encontrado una brillante solución: la fermentación controlada de los cereales antes de su almacenamiento. La fermentación no solo protege los granos de la degradación, sino que también aumenta su biodisponibilidad de nutrientes, haciendo que la digestión sea más eficiente y el alimento mucho más nutritivo. El método consiste en un proceso sencillo. Primero, se humedecen ligeramente los granos y se dejan en un ambiente fresco y seco durante unas horas.
Luego se mezclan con una pequeña cantidad de granos fermentados de una vieja reserva, iniciando el proceso de fermentación natural. Tras unas horas de fermentación, los granos se secan al sol o en cámaras ventiladas, eliminando toda la humedad y paralizando la fermentación en el momento ideal. Por último, los granos se almacenan de forma normal, pero ahora con una resistencia mucho mayor a la degradación natural y un aumento significativo de la absorción de nutrientes por parte del organismo. ¿El resultado? Granos que duran mucho más tiempo sin perder sus propiedades. Mayor absorción de vitaminas y minerales al consumirlos. Protección adicional contra microorganismos no deseados. Este proceso es 1000 veces más eficaz que el simple almacenamiento de granos secos en bolsas de plástico, y los monjes lo saben desde hace generaciones. Ahora, imagine lo siguiente: si los sistemas de abastecimiento se colapsaran mañana, ¿seguirían teniendo sus reservas de alimentos los mismos nutrientes dentro de 5 años? Si no es así, esta técnica podría ser la diferencia entre una nutrición eficiente y una nutrición deficiente en un escenario de supervivencia. Rotación de existencias. El ciclo secreto de los monjes para una alimentación eterna. Si hay un error que puede arruinar cualquier reserva de alimentos, es la falta de un sistema de rotación eficiente. ¿De qué sirve almacenar cereales durante décadas si, cuando llega el momento de consumirlos, están caducados, contaminados o carecen de valor nutritivo? Los monjes tibetanos se dieron cuenta de ello hace siglos y crearon un sistema estratégico de rotación que mantiene sus cereales frescos y listos para el consumo. El secreto reside en un ciclo de renovación gradual y organizado, en el que ningún alimento pasa demasiado tiempo almacenado sin ser consumido. ¿Cómo funciona este método? Las existencias se dividen en 3 niveles. Los monjes almacenan el grano en 3 categorías: a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. El de corto plazo se consume a diario, mientras que el de medio plazo se rota anualmente. El de largo plazo está sellado durante décadas, pero también se renueva cuando es necesario. El sistema primero en entrar, primero en salir. Este método garantiza que los granos más viejos se consuman primero, mientras que los nuevos se almacenan en el fondo de los contenedores. De este modo, ningún lote supera su periodo ideal de consumo. Cada cosecha, se reponen las existencias. Los monjes no esperan a que se acaben los granos para reponer sus existencias. Con cada nueva cosecha, se consumen algunos de los granos más viejos y se sustituyen por otros nuevos. De este modo, siempre tienen alimentos frescos sin tener que empezar de cero. Si quieres aplicar esta estrategia a tus propias existencias, sigue estas reglas. Organice sus granos en niveles temporales. Defina un sistema de rotación a corto, medio y largo plazo. Consuma siempre primero los más antiguos. No deje que los granos se queden en el fondo de los bidons indefinidamente. Reposición continua. Reponga sus existencias antes de que se agoten los alimentos. Así, siempre dispondrá de alimentos frescos. Este sistema evita el despilfarro, elimina las sorpresas desagradables y garantiza que nunca tenga que depender de alimentos caducados. Ahumar los cereales. La técnica que garantiza la protección contra hongos y bacterias. Mientras muchos confían en la refrigeración o en los productos químicos para conservar los alimentos, los monjes tibetanos utilizan el poder del fuego para garantizar que sus cereales estén libres de plagas, hongos y bacterias. El proceso de ahumar los granos es una técnica antigua pero extremadamente eficaz. Consiste en exponer los granos al humo controlado de maderas específicas, impregnándolos de compuestos antimicrobianos naturales. ¿Por qué funciona? El humo elimina los microorganismos. Los compuestos liberados durante la combustión de ciertas maderas, como el roble y el pino, tienen propiedades antifúngicas y antibacterianas, protegiendo los granos de la contaminación. Mantiene alejados a insectos y roedores. El olor del ahumado es un repelente natural, que hace que los granos resulten menos atractivos para las plagas. Alarga la vida útil de los alimentos. Al absorber los compuestos del humo, los granos adquieren una capa adicional de protección contra la humedad y el deterioro prematuro. ¿Cómo reproducir esta técnica? Elija la madera adecuada. Prefiera maderas duras que no contengan sustancias químicas, como el roble, el manzano o el nogal. Cree un entorno de ahumado controlado. Extienda los granos sobre una superficie limpia dentro de un entorno cerrado, como un ahumador rústico o un tambor metálico perforado. Queme la leña lentamente. La idea no es cocer las alubias, sino exponerlas al humo frío durante un periodo de 12 a 24 horas. Guarde las judías inmediatamente después de ahumarlas. Una vez ahumadas,
Las judías deben guardarse en recipientes herméticos para mantener activos los compuestos protectores. Este método no solo evita la proliferación de microorganismos, sino que mantiene las judías seguras durante décadas, sin necesidad de refrigeración ni conservantes artificiales. La mayoría de la gente nunca ha oído hablar de esta técnica y pierde sus existencias a causa del moho y las infestaciones sin saber que existía una solución sencilla y eficaz. ¿Conocías esta técnica o alguna de las otras? Házmelo saber en los comentarios. La técnica de la deshidratación para proteger los cereales de las inclemencias del tiempo. Si hay algo que destruye silenciosamente las reservas de grano, es la humedad. Cuando la humedad se filtra, pueden aparecer hongos, bacterias e incluso brotes indeseados, arruinando años de almacenamiento. Los monjes tibetanos han desarrollado un método sencillo pero muy eficaz para evitar este problema: la deshidratación controlada del grano antes de almacenarlo. Este proceso elimina cualquier rastro de humedad, creando un entorno en el que los microorganismos no pueden proliferar y garantizando que los granos permanezcan intactos durante décadas. El método funciona de la siguiente manera: secado al sol. Antes de ser almacenados, los monjes exponen los granos a la intensa luz del sol, extendiéndolos en finas capas sobre superficies de piedra o esteras de bambú. Esto reduce el contenido de humedad a niveles extremadamente bajos. Uso de piedras calientes. En los días nublados o durante los periodos fríos, los monjes calientan grandes piedras y las colocan junto a los granos para ayudarles a secarse sin quemar ni cocinar los alimentos. Almacenamiento con absorbentes naturales. Para asegurarse de que la humedad no vuelve, añaden pequeñas cantidades de ceniza de madera seca o carbón activado dentro de los recipientes de almacenamiento. Estos materiales absorben cualquier resto de humedad, manteniendo los granos completamente secos. ¿Cómo aplicar esta técnica en casa? Seque sus judías al sol antes de almacenarlas, asegurándose de que no queda humedad residual. Si no dispone de sol fuerte, utilice un horno a temperatura mínima para eliminar gradualmente la humedad. Añade bolsitas de carbón activado o pequeñas cantidades de ceniza de madera a los recipientes de almacenamiento. Este sencillo pero eficaz método garantiza que los granos no se estropeen con el tiempo, evitando el desperdicio y asegurando que el caldo esté siempre listo para el consumo, por muchos años que hayan pasado. La técnica del sellado natural, la última barrera contra la contaminación. Incluso con los granos secos protegidos contra insectos y hongos, queda un último reto: ¿cómo evitar que el tiempo, el aire y otros elementos degradantes estropeen las existencias con el paso de las décadas? Los monjes tibetanos lo han resuelto con un ingenioso método, sellando de forma natural los granos con capas protectoras. Utilizan dos métodos principales para crear esta barrera protectora: capas de cera natural. Los granos se sumergen brevemente en cera de abeja derretida y luego se enfrían. Así se crea una capa protectora que impide la entrada de aire y humedad, bloqueando la degradación. Capas de sal gruesa. En algunos casos, los monjes intercalan capas de granos y capas de sal gruesa en el interior de los recipientes de almacenamiento. La sal absorbe la humedad del ambiente y actúa como barrera natural contra insectos y bacterias. ¿Por qué funciona esta técnica? El sellado impide el contacto con el aire, evitando que los granos se oxiden. La barrera natural protege contra microorganismos e insectos, sin necesidad de productos químicos. La capa de cera o sal mantiene los granos intactos durante décadas, garantizando un suministro fiable en épocas de escasez. ¿Cómo puedo aplicar esta técnica en casa? Para quienes tengan acceso a cera de abeja, derrita pequeñas cantidades y cubra las judías antes de guardarlas. Si no tiene cera, utilice el método de la sal gruesa, creando capas entre los granos dentro de los bidones o contenedores de almacenamiento. Compruebe periódicamente el estado de los granos y refuerce el sellado si es necesario. Los monjes tibetanos no dejan que el tiempo y las condiciones meteorológicas decidan el destino de sus reservas. Toman medidas para garantizar que cada grano almacenado esté listo para alimentar a las generaciones futuras, sin riesgo de deterioro. Los monjes tibetanos no dependen de los supermercados ni de la tecnología moderna para garantizar su seguridad alimentaria. Dominan técnicas ancestrales que mantienen los cereales conservados durante décadas, sin riesgo de deterioro. Ahora dígame, ¿cuál de estas técnicas conocía ya? ¿Has probado algún método diferente para almacenar cereales? Deje un comentario a continuación y comparta su experiencia. Si este contenido te ha resultado útil, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal para recibir más estrategias esenciales de supervivencia. Hasta la próxima.